el desarrollo de la cavidad oral, proviene de los arcos laríngeos, primero, segundo, tercer arco, pero no me quiero meter mucho a eso porque eso ya es como más de abajo, de laringe boca. Entonces vamos a tomar en cuenta la plácoda nasofrontal. El epitelio nasal también es importante que, pues aquí recordar que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Acuérdense que pseudoestratificado porque trae varias capas, con células caliciformes. Las células caliciformes son las que producen moco, y ese moco, pues bueno, también se va a ir produciendo para, para captar o para filtrar un poquito más todo lo que estamos respirando. Los cilios, que también son una estructura muy importante para todo el epitelio respiratorio, porque los cilios van a dar como el movimiento de aclaramiento. El aclaramiento no es más que empujar el moco hacia la parte posterior de la nariz para que nosotros lo deglutamos. En su mayoría de veces no nos damos cuenta, simplemente pasa ese proceso, y cuando hay algún tipo de hiperproducción de moco, pues entonces ahí comienza un poquito el tema que puede haber un poquito de estancamiento de ese mismo moco, y que pues también estos cilios se pueden paralizar de acuerdo con algún medicamento, incluso algún cambio de temperatura, etcétera. Y bueno, esta se las puse porque también pudieran existir defectos en el desarrollo de los senos paranasales. Esto se da porque muchas veces no completan el crecimiento y podemos llegar a una agenesia de algún seno paranasal. Entonces, pues ahí es importante, puede ser únicamente como hallazgo, la mayoría de veces no repercute en cuestión clínica, y puede haber un hipodesarrollo o incluso llegar hasta una agenesia. Yo creo que en cuanto a embriología es todo. Y la fisiología nasal, creo que aquí esto es un poquito más importante que la embriología. Se divide la función respiratoria en cuatro principales. Respiratoria, que es como la más estudiada, la olfatoria, la fonatoria y la defensiva. Dentro de la respiratoria, pues bueno, tenemos que el flujo de aire pasa por la nariz, la válvula nasal hace que ese flujo lo vuelve un poquito más turbulento porque es el área más estrecha, la válvula nasal, cambia la dirección también del flujo del aire, lo vuelve un poco más laminar en toda la zona de la nariz, en todo lo que es el área de los cornetes, para posteriormente llegar y chocar a un nuevo estrechamiento y pasarlo a la nasofaringe, orofaringe, y de ahí pues obviamente a la laringe. Entonces, en esta área, el flujo es un poquito más turbulento en las zonas más estrechas y más laminar en las áreas más amplias. La vez pasada también les mencionaba que cuando uno hace una inspiración un poco más forzada, el aire, en lugar de irse al área turbinal, se va prácticamente hacia el área apical, que es el área en donde tenemos la función olfatoria. Mm. En cuanto a la función olfatoria, aquí el proceso es que mediante el bulbo olfatorio tiene sus terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas es un proceso bastante complejo porque las partículas del olfato tienen que tener o tienen que ser volátiles y tienen que ser también solubles en el moco, para que entonces ese moquito, ya que esté en contacto con el área de la mucosa respiratoria, que es olfatoria, pueda desencadenar un estímulo nervioso. Entonces ya el estímulo nervioso lo capta el bulbo y ya se lo lleva como al cerebro para que ahí ya lo procese y podamos identificar el olfato.
Es uno de los sentidos más primitivos, el olfato, y que que tiene mucho que ver con cuestiones también de memoria. Inconscientemente nosotros captamos algunos olfatos que podemos relacionar con algunas cuestiones eh, pasadas de alguna memoria. Esto se da en un proceso un poco inconsciente y por eso pues también no ha sido como estudiado tan a fondo. La función fonatoria únicamente está como de apoyo, sobre todo con la N, la M, la N, la M y la NG, esos sonidos, M, N y NG. Hay pacientes que obviamente tienen una inflamación importante de la nariz, que por eso decimos que tienen una voz nasal cuando están enfermos, que prácticamente hablan así, porque pues obviamente no pueden tener la capacidad que les brinda la nariz para poder fonar o poder que esas letras se escuchen mejor. Los pacientes también que tienen labio y paladar hendido, pues obviamente ahí también va a haber una repercusión en la función fonatoria, porque el aire no, o se va para otra parte, para la cavidad oral, entonces les cuesta mucho trabajo también articular algunas palabras, sobre todo las que tienen que ver con esas letras que les mencioné. Aquí esta parte creo que es una también de las más importantes en cuestión de la función respiratoria. La función respiratoria pues tiene mucho que ver con la adaptación del aire para que lo podamos respirar. Entonces el aire tiene que ser filtrado, tiene que ser calentado y tiene que ser humedecido. Entonces, los sistemas nerviosos autónomos bueno, en el simpático y el parasimpático regulan mucho esta cuestión. En los cornetes o en la mucosa de los cornetes, sobre todo, tenemos unos senos venosos, los cuales pueden relajarse y pueden contraerse de acuerdo al sistema simpático y parasimpático. Y esto se va a ver reflejado en una congestión o en una expansión del tejido eréctil del cornete. Y aquí les pongo una imagen de tomografía en donde esto es hasta cierto punto normal. Del lado izquierdo del paciente, aparte de que tiene moquito, pues bueno, aquí tiene el cornete está un poquito más grueso, más ensanchado, y del otro lado no. Esto puede ser variable, se dice que la nariz tiene un ciclo que puede ser de cada 30 minutos hasta 3 o 4 horas, a veces un poquito más. Este flujo nasal en la mayoría de los pacientes o en la mayoría de nosotros no es visible y no es perceptible. Uno puede estar respirando normal sin decir, ay, pues por este lado respiro menos que del otro. Si uno lo hace consciente, tal vez pudieras llegar a detectar que pasa eso, que por un lado de tu nariz respiras un poco menos que por el otro. Lo normal es que no sea perceptible y que el lado más pequeño de la nariz no repercuta y no cause una obstrucción nasal. El problema es cuando empieza a haber una obstrucción, porque eso quiere decir entonces que esa hipertrofia o que esa dilatación del cornete está siendo tan agresiva que prácticamente está obstruyendo tu nariz en una gran proporción. Entonces, este ciclo nasal es normal y también se ve modificado por el sistema simpático y parasimpático, pero también se puede ver modificado por la gravedad. Cuando ustedes se acuestan sobre un lado de su cara o sobre un lado de su cuerpo, generalmente también por gravedad la sangre se va hacia abajo. Entonces, el cornete que está en contacto con la parte inferior puede ser el que se obstruya. Y si se cambian de lado, si pasa un ratito, también pueden detectar esa obstrucción del lado contralateral. Entonces, esto es el ciclo nasal, es normal. Lo normal es que no sea perceptible y cuando es perceptible, pues ahí ya pensaríamos en una hipertrofia de toda la mucosa nasal o una hipertrofia de los cornetes nasales. Entonces aquí ven como un lado está con un poquito mayor espacio y el otro lado pues prácticamente no tiene espacio o es muy chiquito, muy pequeño. Este, esto es el movimiento ciliar para aclaramiento de la mucosa nasal. Hay un movimiento rápido
y un movimiento más lento de expansión de todos los cilios. Ese moquito tiene también como dos capas, una capa más superficial y una profunda, que también tienen características diferentes. Pero lo importante es que sepan que hay un aclaramiento mucoso y ese aclaramiento sirve para filtrar las partículas, o sea, para que en el moco se adhieran las partículas que no queremos respirar y para que ese moquito se pueda ir aclarando. Y aquí es muy importante también mencionar que toda esta mucosa respiratoria está en la mayoría de los senos paranasales y que esos senos paranasales van a tener sus sitios de drenaje. Los sitios de drenaje, como bien les había mencionado con anterioridad, se llaman meatos, pero justo digamos que el conducto o justo como la comunicación, el foramen que comunica el seno paranasal con el meato, se llaman ostiums y esos ostiums, generalmente el drenaje de todo este moquito está orientado hacia ese ostium. Y esto se los comento porque muchas veces cuando hay un atascamiento de moco, se llegan a hacer mediante una cirugía algunos ostiums accesorios o unos ostiums que uno mismo realiza en las cirugías. Cuando tú alteras esa anatomía y haces un ostium en algún otro lugar que no sea el ostium natural del seno paranasal, generalmente no se altera el flujo del moco. Esto quiere decir que el flujo de moco y este aclaramiento mucociliar únicamente está diseñado y establecido para que todo el seno paranasal drene hacia el ostium. Si tú haces un ostium en otro lugar, a veces no drena por ese sitio, sino que toda la mucosa, todos los cilios y el aclaramiento mucociliar va a ir desencadenado y va a ir enfocado a drenar hacia el sitio del ostium. Y creo que para ya no extenderme un poquito más, creo que por el momento sería todo. Yo creo que con eso podemos terminar anatomía, embriología y fisiología. No sé si hasta acá tengan alguna duda. No, doctor. Ok, entonces la próxima evaluación va a ser un poquito más corta. Van a ser unas 5 preguntitas. No es yo creo que el tema de anatomía y perdón, de fisiología y embriología, vamos a irlo enfocando, yo creo que conforme estemos estudiando las patologías muy particulares, pero básicamente creo que para fines prácticos eso es lo que tienen que saber. Entonces, el aclaramiento mucociliar es muy importante, pues obviamente para todas las patologías que tengamos que ver, el flujo de la nariz también, porque pues muchos pacientes, incluso colegas o estudiantes también de medicina, a veces no saben que pues obviamente la nariz tiene un ciclo y que es completamente normal que no que se obstruya, pero que si hay una disminución del flujo nasal, del flujo aéreo nasal cada determinado tiempo y que fluctúa de izquierda a derecha. Entonces ya empieza a ser anormal cuando ese flujo prácticamente se obstruye por completo. Entonces, preparen los artículos también para la siguiente clase, un artículo de fisiología y un artículo de embriología. ¿Sale? Ok, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Nos Luego, vemos. Hasta doctor, buen luego. día. Gracias, hasta mañana. Gracias, Doc.